Osunkichis Sarmanguikichisman, Chay Conversatorio Académico Nisqama. Sutinchasqa propuesta de modelo curricular EIB para valorar la cultura y lenguas originarias en las universidades de la región del Cusco. ¿Qué persuinchispikunan punchaykunapi? Sinchi palarikuikunakan, chaymi persuinchis rasisqa llapan suyukunapi multiétnico, multicultural y pluricultural nisqa. Chaymi noqayku Hawariyku ñawpaqman puririnanchispaq chay discriminación social nisqa hamuq pachakunapi chinkapunanpaq, no? Chinkachinanchispaq llapan suyukunapi. Añay. Muy buenos días. Vamos a hablar un poquito de la presentación de nuestro proyecto. Les damos la cordial bienvenida a la Universidad Peruana Austral del Cusco. El nombre de nuestro proyecto es Propuesta de Modelo Curricular EIB para revalorar la cultura y las lenguas originales en las universidades de la región del Cusco. Creemos que es importante hablar del tema, en caso del Perú, por ser un país multiétnico, multicultural y plurilingüe. Este evento tiene como objetivo eliminar los problemas de desigualdad social, discriminación por el uso de estas lenguas y proponer un diseño curricular intercultural para integrarlos en una sociedad y crear un desarrollo en los estudiantes con un futuro en nuestro país. Queremos expresarles nuestro agradecimiento por estar en esta mañana, en nuestra casa de estudios. Estamos seguros que este evento fortalecerá nuestras propuestas de revalorización en nuestro idioma originario. Muchas gracias. El motivo de haber hablado en distintos idiomas es porque queremos ver la realidad de nuestro país. En nuestro país se habla, tenemos 48 idiomas, pero queremos revalorar lo que es lo nuestro, nuestra cultura, el quechua. Es por eso que hemos invitado a un comunicador social que ve de más cerca la realidad de nuestro país en Mollepata. Y tenemos estudiantes aquí en la Universidad de Mollepata. ¿Y por qué otros idiomas? Porque la globalización, la mundialización del día de hoy nos pide eso, nos pide estar acorde a lo que nos piden. Aprender nuevos idiomas, ¿para qué? Para el desarrollo de nuestra sociedad. Es por eso que hemos decidido esta mañana comenzar esta introducción con los distintos idiomas que practicamos los docentes aquí en la UPAC y que es la realidad social que nos muestra hoy en día la mundialización. Tener que revalorar nuestra cultura, nuestra imagen, nuestra lengua originaria. Sin embargo, la mundialización nos pide estar acorde con otros idiomas. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy y tenemos reglas como para este debate. Sí, buenos días. Para indicarles las reglas del debate, como primer punto tenemos respetar las ideas ante los especialistas, por favor, respetar el tiempo pactado, centrarse en el tema a desarrollar, levantar la cartilla de su nombre en caso quieran tomar la palabra. Como primera moción vamos a tener por persona 2 minutos para abordar el tema de lo que pensamos en la educación actual. Señor, si usted gusta puede hacerlo en quechua. Sería magnífico para nosotros y para nuestro tema de investigación. Entonces tenemos 2 minutos y comenzaríamos la mesa con el doctor, por favor. Doctor, 2 minutos para abordar el tema sobre educación en la actualidad. La educación en la actualidad. En principio, señores, saludarlos muy cordialmente, expresarle a nombre de la Universidad nuestro agradecimiento y esperemos pues que lleguemos a un buen acuerdo en este debate. En realidad, el día de ayer me comunicaron que debería participar con algún tema y ahora me anuncian con otro tema, pero eso no importa, el problema de la educación en la interculturalidad. Debemos partir de 2 aspectos básicos. La interculturalidad, llevada como un movimiento emancipatorio de muchos filósofos un tanto ingenuos, ¿no? Porque consideran que la identidad ontológica y la reestructura epistemológica se va a realizar con múltiples diálogos. Así nomás dialogando y punto, ¿no? Ese es un extremo de un eufemismo. Los casos más significativos
en este proceso, después de la llegada de Cristóbal Colón, 1492 a la fecha, la globalización se extiende a este lado, o sea, el lado occidental, y los capitalistas globalizados se apropian del mundo entero. Este es el primer factor que hay que tomar en cuenta, porque el proceso educativo va a devenir en eso. Todavía va a haber imposición del trivio y el cuatrivio, ¿no? Lo irónico está en que Colón protestaba contra el cuatrivio, el trivio, y nunca estudió esas cosas, sino lo que a él le importaba. Era un genio en cartografía, en dinámica de mares, etc. Pero ya no estudió el trivio ni el cuatrivio. Y sin embargo viene la colonización, vistiéndose de corderos, etc. Y nos imponen un proceso que es el europeo. No tenemos una independencia, tenemos que trabajar de acuerdo a la escolástica. A tal extremo, ustedes recordarán que el lunarejo, acá en la Catedral del Cusco, resolvió el problema de los universales aplicando la teoría aristotélica y platónica, hecho que fue desconocido en Europa, por los europeos. En consecuencia, seguimos pues una especie de domesticación. Se habla, por ejemplo, que Evo Morales ha creado un nuevo sistema, etc. Su nuevo sistema solamente se dio en su discurso de apertura cuando llegó al gobierno, pero después en Bolivia se experimentó el modelo norteamericano para la dominación americana. Y no es la primera vez. En 1965 más o menos se experimenta en Bolivia los grandes centros educativos tal como se va a implantar en el Perú. ¿Y dónde se experimenta eso? En Guarizata y no en el Perú. Entonces Guarizata se convirtió en el modelo. Una vez que tuvo reflejo en el Perú, se experimentó en el Perú en forma más amplia, con las grandes unidades, todo eso, recién se expande a Bolivia, Ecuador. Entonces esto quiere decir de que los modelos están ya completamente calculados. Acuérdense de esa palabra del presidente, del expresidente, que dijo, en esta reunión hay puro blanquiñoso, traigan un cholo, traigan un moreno, ¿no? Ese es el mismo modelo, no ha cambiado. Para que suba Morales, ¿qué se dijo? Traigan un campesino. Y se controló. ¿Pero por qué? Porque el modelo económico necesitaba cambiar. Ellos necesitaban industrializar el campo. Les digo industrializar el campo con este ejemplo. Nosotros somos los generadores de la frutillada o de la frutilla. Ahora no hay frutilla en Urubamba. Sin embargo, en Bolivia se siembra tecnológicamente con tractores, con cientos de miles de hectáreas con frutilla y se envasa, se vende. Se debe cambiar la actividad productiva y económica de la comunidad. Para eso propusieron a Evo Morales. Y lo mismo va a suceder en el Perú. Son patrones que se plantean. Ellos no hablaban de un campesino, sino de un indígena. En África también pusieron un indígena al frente de todo eso para modernizar el proceso de producción. Voy a terminar esta cuestión muy generalizada porque quiero hablar de otros aspectos de la identidad ontológica y de la estructura epistemológica que se impone. Con esta pequeña referencia se entrega todo el proceso educativo a los jesuitas, casi sin excepción. Eso sucedió también en Francia, al extremo que Víctor Hugo dijo,
la educación no es más que un proceso para hacer raspaduras en el cerebro de la juventud, para que solamente tengan ideas negras como sus sotanas. Entonces, la educación está cumpliendo un plan de colonización, de dominación. Señorita, con esto Muchas gracias, doctor. termino mi exposición. Muchas gracias. Esperaremos la discusión. Doctor Washington. Bueno, ante todo, muy buenos días. Es un tema tan importante que hoy día vamos a abordar, es el tema de la educación, como un primer tópico. Considero que la educación tiene que estar acorde con las necesidades sociales y principalmente con aquellas sociedades emergentes como nos toca vivir, la educación frente a los grandes desafíos del siglo XXI. Uno de los aspectos principales que empodera este tipo de educación es tener la tendencia de una formación holística o integral, como también se está optando por un conjunto de paradigmas donde los futuros ciudadanos y las personas que se van a insertar a la sociedad tienen que estar dentro de un mundo de la competitividad, es decir, una formación más que todo enmarcada en un paradigma de competencias y capacidades. Esto es desde un punto de vista ideal. Nosotros debemos dar una mirada, una radiografía, cuál es la realidad de la educación en nuestro país. ¿Por qué la necesidad de tener que optar por un marco teleológico entendida como un conjunto de fines, propósitos, objetivos educativos claros? ¿Por qué tener que responder no solo a las necesidades de las demandas de carácter local, regional, nacional o con tendencias al mundo globalizado? ¿Por qué la necesidad de tener que buscar un bien común dentro de los procesos de la formación de los educandos, de los estudiantes en los contextos universitarios? Esas son preguntas de repente que nos permiten a nosotros tener que reflexionar y partir de la realidad pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de nuestro país. Es muy importante empoderar en la educación el marco teleológico, tener claro cuál es el tipo de hombre que necesitamos formar para la sociedad peruana, partir de la construcción de un currículum nacional de praxis que responda a la necesidad emergente de nuestro país y no una propuesta curricular por ciertos profesionales, expertos en currículum, pero con copias y plagios de otras realidades que no responde a la necesidad circundante de la educación peruana. Entonces, una de las características de la educación en la sociedad del siglo XXI, por una parte, se circunscriben en tres tipos de enfoque. Un tipo de constructivismo radical, imperante principalmente de aquellos países dominantes, quienes quieren imponer su manera de pensar, de por medio su cultura, su devenir histórico, que quieren imponer a los demás países dominantes que se puede ver. Por un lado, los pueblos aborígenes más están viendo ya la necesidad de tener que ponderar las nuevas tecnologías, la nueva manera de ver el mundo, ¿no? El contexto globalizado. Bueno, hasta esta parte mi participación. Gracias. Doctor Martín. Sí, buenos días con todos. Hace poco acabamos de ver en la Universidad de San Marcos una sustentación de tesis que se hizo en quechua y forma parte de la historia, porque hasta donde yo sé, es la primera vez que pasaba algo de esto. Creo que esto nos muestra de que el camino trazado por la educación ya hace algunos años con el Plan Nacional justamente de educación bilingüe está dando algún resultado, pero todavía es anecdótico, ¿no? En esencia, cuando hablamos de esta educación, estamos hablando del inicio de la educación, ¿no? Acá estamos hablando de la educación superior, pero el gran problema está
principalmente en los primeros años de vida, cuando el niño necesita de tener el aprendizaje a partir de su lengua materna. Y esto el Estado algo ha hecho al respecto a los últimos años, pero no ha llegado todavía al fin, porque coincido con lo que los anteriores expositores han mencionado. La educación siempre ha sido un mecanismo de poder. Y el mecanismo de poder lo que hace es patentar la cultura dominante. Y la cultura dominante fue justamente la cultura española, ¿no? En la cual nos impusieron una lengua que es la que actualmente nosotros, la mayoría, habla. Pero cuando tenemos 55 pueblos originarios, 47 o 48 lenguas, entonces tenemos que preguntarnos qué es el Perú, y si el Perú solamente puede sostenerse en una sola lengua. Y esto nos lleva a replantear muchos modelos educativos que, repito, parten desde la escuela, porque acá, si lo vemos desde el punto de vista de la educación superior, está bien, pero la raíz está en las escuelas, en la educación básica regular. Pero también no quiero dejar de lado de que tenemos que contextualizar que vivimos en un mundo globalizado. Y la globalización nos obliga además no solamente a pensar ya en función de una sola lengua, sino en función de lo que ustedes el día de hoy nos han mostrado. Hemos escuchado diversidad de lenguas, que por cierto, la quechua es nuestra, bueno, de América, ¿no? Y eso nos muestra de que hablar hoy de educación interbilingüe nos obliga ya no solamente a pensar en nuestras lenguas originarias, sino además en esta formación, en esta educación holística de que hablaba el doctor Washington, a prepararnos para mirar el mundo también con otra perspectiva y entenderlo con sus lenguas originales. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Vicente. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos aquí presentes. En principio, agradecer la invitación para ser parte de este conversatorio. Me imaginaba que era un conversatorio más abierto para estudiantes, etc. Y pues me siento que el tema es muy mío porque yo provengo de padres campesinos y voy a hablar desde esa posición porque todos hablamos, escribimos desde alguna posición específica. Y quiero mostrar un poco, quizás partiendo de mis propias experiencias sobre qué implica estudiar en un sistema no solo de colonialismo externo, sino también de un colonialismo interno en el que hemos vivido y seguimos viviendo hasta ahora, que es producto del cual esta dominación interna hace que se relegue nuestro idioma, no solo nuestro idioma. Junto con el idioma vienen las prácticas culturales del que hemos estado hablando ya, y coincido mucho con estas posiciones que tienen ustedes aquí en esta universidad. Sin embargo, hay que llevar a la práctica muchos de estos diálogos, porque si no quedamos en el discurso, y siento que ya hemos hecho tanto discurso sobre nuestra diversidad, pero no hemos hecho cosas como muy prácticas. Y creo que un reto en nuestras universidades, no solo aquí en el Cusco, sino en el país, es ir a la práctica, porque después de todo, nuestro modelo educativo en las comunidades campesinas está incluso más basado en la práctica, en las cuestiones empíricas. Yo les decía a los estudiantes cuando les enseño temas de este tipo, nadie en la comunidad te enseña introducción a la chacra 1, introducción al textil 1. Jamás. ¿Por qué? Porque ahí de frente tú aprendes, te enseñamos el tejido. Después viene el discurso. En cambio, en esta educación más occidental, primero va el discurso. ¿Quién sabe si luego lo aplicará o no? Si será funcional ese discurso o no. Y de hecho, que esta interculturalidad al que tratamos ahora, a veces siempre lo hemos ubicado más por el lado del discurso, porque hablamos de que sí debemos ser iguales, etc., pero nunca hemos cuestionado esta desigualdad económica, esta injusticia económica, y lo hemos reducido al lado cultural para hablar solamente en términos de cultura, pero no nos ponemos a pensar en términos como económicos. Entonces siento que podemos dialogar un poco más sobre estos temas, y pues claro que sí, estamos abiertos a todo lo que viene de afuera, pero tampoco creamos que los comuneros y las comunidades siempre han sido personas receptivas.
son personas que pueden y tienen la capacidad de decidir qué tomar en cuenta y qué no tomar en cuenta. A veces creemos que el comunero es alguien que se encierra en su identidad. Yo siento más bien que somos los especialistas quienes los encerramos a las comunidades en estas, y vemos que algún comunero vive en una choza, pero tiene una radio, tiene un televisor con pantalla LCD y tiene una moto. Nos impresiona cómo es posible, la globalización está acabando con la gente, pero ese es a nivel tecnológico. O sea, eso no nos quita que las personas hemos cambiado a través del tiempo y lo vamos a hacer siempre. Entonces yo considero pensar un poco también en ese otro del que siempre hablamos, en el que yo me incluyo como un nosotros, pues pensar que somos capaces de razonar y elegir las cosas, ¿no? Entonces, hasta ahí. Muchas gracias. Buenos días con todos. No pasé de Exaltación Estrada Castillo, una producción de Pscanjo, solamente comunero Yancane que Mulipata Yactape, desde yo APC la Mandapacha. Entonces, gracias. Estudiarme solamente quinto de primaria, una secundaria más que mucho. Entonces, hay que invitación a Roma Inguitis, gracias, quizás por primera vez que Universidad con Comanchía Mone. Seguramente no hay experiencia que te voy a decir que menos que ya está más que todo que educación cuestión manta de más antes con actual, haré que educación pero hay veces manañé con que hay tiempo cajñacho ñao página ñao pa tiempo y nañacho porque hay veces o con apps con angam manañan en cacapungo hasta lo nace me lima etapas quizás que me suena que el radio choque quiera mulipata la tapi ya mayormente lo nace me ya me manan iman comunicado pas ni ima huilaco y pas castellano para los entonces ya motivo quizás o aquí en el distrito con apps apoyaban comunicado con apps a Pamonco profesor con apps a Monco radio Beremag, pero hay veces o con mana ponen mona mucho enga con ponen hay veces no cans ponen mamata y cans cochayo desde namusang manda pacha antes para castellano man ya chachinco so tengo taps quizás choraraponco más so tengo nota choraraponco con so tentabs manari me ati con nota hay veces partida con apps mal mana registrador pone mana escribir atencho en la manga para con una PDS o con más problema jugando partida ruana entonces si hay una tarea no cabe ni man que universidad manda pacha yo sé man alguien que ir una semilime que sabes que era ya les haina graduado con como ya ir una semilime no que se llama escuela con que se llama campo con una los profesional con ya se llama con actual Mulipata pe escuela pe profesor con más que todo castellano tarimango. Salud pe castellano tarimango. Policía con castellano tarimango. Entonces agricultura camporona difícil en Gacun con una imaps problemango wilay. Entonces caparene con ni ma octa mana entienden a con que parte atrasado totalmente que antes campo quizás si otra persona entendiendo pero campo totalmente hay veces no hay posta claro en 20 años primero no catar juega más yango ni había y mata ni vaya más doctora y mata ni vaya más enfermera entonces mana che una no hay que man combinaban cocho che arreglar cochten yo sí que alguien suena que pero ya están scama okay josco ya está ya que educación parte de quizás escuela mata que manda pacha profesora con absoluto nace me dime ya cha yo hamon goma o kuna ta no hay casting manjate que no nace me marta na payo corta si quiera te buenos días buenos días hay veces costa neóticas propiedades de psicoico pero casting mai que os baja es que va en carongo con carapong ni na payo que estamos mana ya cha con mucho entonces ahí no pasa hay veces campo gracias alguien mi exaltación no voy a traducir. Señor está agradecido por haberlo invitado a la universidad, él tiene el quinto de primaria, es la primera vez que lo invitan a una universidad y está muy agradecido. También nos dice de que esta clase de eventos para él le sirve porque él ve desde otra perspectiva en la sociedad. ¿Cómo es que en su comunidad solamente él puede transmitir los problemas sociales en quechua? Y hay personas, incluso enfermeras, policías, que lo llaman para decirle qué es lo que él dice. Esa es la preocupación de ellos y quisieran que muchos, como el doctor acaba de mencionar, de que hay una persona que se ha graduado en el quechua, haya muchos estudiantes que también opten por hacer esto, porque la realidad de nuestro Cusco es esto.
que los estudiantes, incluso ellos les dan propina a los niños cuando comienzan a saludar en quechua, pero entran al jardín y es otra la realidad. Entonces también hay un problema social ahí, porque nuestras autoridades que van al servicio de ellos hablan el castellano y es difícil, incluso ellos tienen esa pelea, ¿no?, por tratar de llegar a entenderse entre ellos, y él considera que esa apertura es muy buena para nosotros también hacerle frente a ello y decir, ok, estamos educando, pero no solo gente de la ciudad, sino también gente del campo, y en nuestra universidad existen muchos estudiantes del sector rural. Y aquí, como decía el doctor Vicente, también ha sido estudiante indígena y también ha tenido el apoyo del Jatuña, que dentro de la Universidad San Antonio Abad se ayudaba a los estudiantes. Hoy día ya no se tiene, hemos estado haciendo unas investigaciones y ya no se tiene, y también yo considero que esta es una forma de revalorar nuestra realidad social. Entonces, bueno, esto es lo que el Señor nos ha comentado y eso es la realidad en la cual también tenemos que plasmar, porque no podemos ser ajenos a una educación donde la mundialización, ok, nos pide, sí, perfecto, tienen que hablar 2 idiomas, pero nuestra realidad es ello también, y a veces la hacemos ajeno. El 26 de enero vamos a votar todos somos peruanos. Sin embargo, la realidad ellas no la conocen porque ellos hablan el idioma originario, nuestro idioma vernacular. Entonces, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Será que la ética y la moral, como decía Vicente, es real? ¿Pensamos y actuamos de una forma real? Entonces, esa es la discusión de esta mañana y tal vez quisieran hacer alguna pregunta después de lo que se haya comentado. A mí me gustaría sumarme a lo que dice el hermano aquí y creo que tiene que ver mucho, y es mi propia experiencia, o sea, ¿por qué los niños sienten esta vergüenza de hablar en su idioma? Y yo lo he visto en las comunidades, porque he estado viviendo en las comunidades para mi investigación doctoral. Ellos quieren aprender el español, y estoy hablando de una comunidad pero en Marcachea, y estaban como reclamando y diciendo, queremos aprender el español, porque es evidente que todos los días están hablando quechua, llegan a su casa, hablan en quechua, a tal punto que al profesor que iba a la comunidad le trataban bien cuando él solo les obligaba a hablar en español a todos los comuneros. Uno de estos señores me dijo en un momento que me gustaría tomar el agua de Lima. Me dicen que el agua de Lima suelta la lengua y permite hablar bien. Esto nos impresiona y nos causa un poco de risa a la manera como también podemos entender qué están entendiendo ellos por aprender la lengua. Aquí me quiero referir un poco a esta idea de colonialidad, el saber un poco de lo que hacía referencia el doctor Augusto, y básicamente tiene que ver con esto, porque para nosotros los pensamientos andinos han sido totalmente invisibilizados, o sea, ninguneados. Ese es el problema. O sea, más allá de hablar de que incorporemos su lengua, incorporemos su cultura, ojo, pero una cultura selectiva, o sea, su danza, su comida, porque eso lo podemos vender al turismo, etc. Pero otras prácticas culturales que ellos tienen parece que no nos importa porque dan vergüenza para la modernidad. Somos la modernidad, algo que hemos deseado siempre. Y recordemos un poco, y usted lo debe conocer muy claramente esto, las políticas asimilacionistas en el Estado peruano. ¿Qué propósito tenían? Era blanquear a los indios, entre comillas. ¿Qué propósito tenían las políticas educativas en el país? Educativas y políticas públicas del país estaban orientadas totalmente a blanquear al indio, a quitarle de su cultura, a sacarlo y convertirlo en un mestizo. Y ese mestizo tenía que ser el sujeto asimilado al Estado-nación, porque éramos una nación, no éramos una diversidad. Ahora nos jactamos de hablar de la diversidad, eso hasta la década de los 30, 40, y de los 50 para adelante viene otro discurso, ya lo decían aquí comentando el tema, viene el asunto de la, ¿cómo se llama? La modernidad, otro modelo. Desde el discurso de Truman en Estados Unidos que dice, por primera vez hemos logrado alcanzar la tecnología y el conocimiento adecuado para enviarlos a estos países que están en vías de desarrollo. Ellos eran el desarrollo. Nosotros siempre hemos sido los salvajes, los tradicionales, los que seguimos siendo en vías de desarrollo. ¿Hacia dónde? Hacia ellos. Entonces, si vamos a pensar en deconstruir, si queremos, la educación, hagámoslo con nuestros modelos. Si nos ponemos a pensar en los modelos educativos que tenemos, incluido el que tenemos ahora, basado en competencias,
Esto ahora ya es impresionante porque esto parte del discurso de la UNESCO otra vez diciéndonos, pues ahora sí el constructivismo es fundamental. Tenemos 3 puntos básicos, ¿no es cierto?, que hacer en esta lógica. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Grupos de interés. Ahora tenemos que formar profesionales para el mercado, no para resolver problemas sociales. O sea, nos está importando un bledo ahora la sociedad. Nos importa resolver el mercado. Si revisamos la currícula de estudios de primaria y secundaria, nos vamos a dar cuenta cuánto han reducido los temas de ciencias sociales, cuántos cursos había antes en la currícula de temas de ciencias sociales, historia, psicología, filosofía. Hoy en día, ¿qué cosa se hace? 4 horas se enseña ciencias sociales. Eso nos está llevando cada vez a limitar el conocimiento de nuestra propia realidad. Entonces, estas políticas, ¿quién lo hace? ¿Bajo cuál lógica hacemos estas políticas educativas? Lo hacemos bajo un modelo muy dominante que creemos que ese es lo que debemos alcanzar, porque si no, no estaríamos ahorita en este lío de acreditaciones y etcétera, porque eso es lo que nos están pidiendo. Ese es un modelo nuestro. Yo se lo pregunté a los colegas en la universidad, les dije, ¿somos capaces de crearnos un modelo para nosotros? ¿O solo somos seguidores? Entonces, ¿por qué nos llamamos universidad? Si no hemos sido capaces ni siquiera de plantear un modelo propio para nosotros, como país. Porque sí, funciona en Europa, funciona en Inglaterra, funciona en España. Lejos de hacer algo nuevo, hay que copiarlo. Entonces, seguimos siguiendo ese modelo que en las ciencias sociales y en la antropología básicamente se nos enseñó en las teorías clásicas del evolucionismo. Había que alcanzar a la civilización, porque ¿quiénes habían sido los civilizados? Estaban ahí los ingleses y todos estos europeos, ¿no es cierto? Y ahora Norteamérica se suma, y nosotros estábamos en el escalón más abajo. Éramos o salvajes o éramos bárbaros, ¿no? ¿Y eso qué cosa era? El progreso. Había que hacer el progreso hacia la civilización. ¿Quiénes eran encargados de llevarnos al progreso? Los expertos. ¿Quiénes son esos expertos ahora? De llevarnos, ya no en estos 3 escalones que antes existía entre el salvajismo, la barbarie y la civilización. Parece que los civilizados no han cambiado. Ahora son modernos. Ahora son países desarrollados. Nosotros seguimos siendo subdesarrollados. Y todo lo que se nos ocurre, y recuerdo a uno de estos colegas que hablaba en Colombia y decía, parece que a nosotros nunca se nos ha ocurrido nada, solo se les ocurrió a ellos y nosotros nunca vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque creo que lo que ellos hacen está muy bien. Y pues claramente aquí lo que dice el señor es algo que yo he vivido. O sea, no es que los niños no quieren hablar el quechua, el problema es la discriminación que reciben. No solo a nivel primaria, yo lo he vivido muchísimo en la escuela, ¿no? Lo he vivido en la secundaria, lo he vivido en la universidad, de mis propios profesores. O sea, diciéndome, aquí estás en la universidad, aquí no me vas a venir con tu idioma, etc. ¿Me escribes bien o no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un colonialismo interno en el que sabe tiene que enseñarte lo que sabe, que tú eres un ignorante que no sabes nada. Y eso mismo lo he visto recientemente cuando se graduó un estudiante utilizando su vestimenta de su zona. He visto que el jurado empezó a cambiar de cara y empezar a mirarlo de arriba para abajo y a ningunearlo a los estudiantes. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Pero nos podemos sentir alegres cuando alguien se gradúa en el doctorado con el quechua, pero no estamos viendo lo que está pasando en nuestras universidades. O sea, sentimos vergüenza por nuestra propia realidad, y encima son colegas que se jactan de que hablan el quechua, de que publicaron en quechua. Son precisamente ellos los que hacen esto. ¿Cómo podemos cambiar una educación si no somos capaces de ubicarnos nosotros en primer lugar y decir yo estoy de este lado? ¿No? Seguimos en ese colonialismo interno, les diré, en el que no aceptamos, y lo digo con propia experiencia, incluso como profesor, no, tú no podrías estar aquí, porque tú eres campesino que llegaste aquí, así que no puedes estar en esta universidad. Estas son las maneras como hemos estado haciendo universidad en el Perú y en América Latina. No hablamos solo de Perú, hablamos de América Latina. Y creo que si queremos cambiar algo, necesitamos cambiar mentalidades. Necesitamos hacer, así como el Señor, que pueda venir aquí a hablarnos de su propia experiencia, pues sean válidas, y respetar esa posición, porque además de eso, solo es un discurso. Podemos hablar lo que queremos de interculturalidad, pero va a quedar en el discurso. Y lo he notado mucho. Hace poco hubo un evento en el Centro Bartolomé de las Casas, en el que estaba también presente. Uno de estos profesores dijo, ¿ustedes están reclamando de los quechohablantes en la USAR? ¿Están reclamando eso?
el único idioma universal que se debe enseñar en la universidad es el inglés, no hay más, dice, ¿no? Aquí no pueden, y él es profesor de historia. Luego me tocó con un arqueólogo, me decía que ustedes los quechuas nunca le han ganado a nadie, siempre han sido unos eternos fracasados. Si esa es la mentalidad que tienen nuestros profesores en la universidad, imagínense qué estamos esperando, qué queremos cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación de día, no? Por supuesto, o sea, entonces hablamos de una educación superior, una educación a nivel de... Y nos hemos preocupado en una educación primaria, secundaria, sí, pero esas políticas igual siguen siendo un discurso, porque los profesores, muchos de los casos, yo me he sometido a la evaluación de profesores bilingües, esto ha sido todo una estafa total. Me he ido a presentar a intérpretes y traductores en el Ministerio de Cultura, lo he vivido directamente. Si a mí me hacen esto, imagínense a las personas que no han terminado sus estudios superiores. Y que es la realidad ¿No? social. Entonces, es una... Doctor. En primer lugar, para subrayar y felicitar las palabras del compañero, pero hay que indicar que no todo lo del pasado es bien, es bueno, ¿no? O es malo. Ha habido algunas cosas buenas también. La historia es la madre del futuro, así que siempre queremos. Estoy de acuerdo con todo el planteamiento que ha hecho acá el doctor Vicente, pero me gustaría aclarar las cuestiones con algunos ejemplos más. Hemos tenido el primer director de energía en el Cusco, un campesino oriundo de Guaro, tal como es su padre, hasta ahora el padre sigue siendo. Pero comenzaron a hacerle la guerra a tal extremo que le pusieron dinamita al pecho en la puerta de su casa, ¿no? El otro ejemplo más lejano, se acordarán de Manuel Pardo, que quiso reformar toda la educación, regalaba cuadernillos, textos, lápiz a cada alumno, gratuitamente al momento de matricularse, y lo van matando. Y entre la grey esa se escucha la palabra, eso te pasa por meterte con la religión. Quiere decir que las estructuras que controlan el dominio están todavía vigentes en las colonias actuales. Y esto se ha transferido al interior. Los de la ciudad peruana, la ciudad serrana, no se sabe dónde termina la aldea indígena, ¿no? Seguimos con esas mismas costumbres, pero usamos bullying. Ayer o antes de ayer tenía un conversatorio con mis alumnos para que hablen espontáneamente sobre el bullying. Pues, entonces, los de la ciudad detestan a los que viven fuera de la ciudad. Y los de la ciudad los maltratan mentalmente y psicológicamente a los que viven en las cunas. Entonces, esa forma de rechazar indirectamente eso que estamos llamando identidad ontológica también ya se ha metido dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestra mente. Entonces, las partes del cuerpo, sus acciones, etc. Entonces estamos nosotros mismos dejando de lado, apoyando indirectamente todo lo que es extranjero, el símbolo internacional. Si es Bayer, es bueno. Si es Coca-Cola, te calma la sed, y así. El logo de la Toyota que se conoce, y lo nuestro, ¿no? Así que hay que revalorar lo que auténticamente somos. Hacer esfuerzos rápidos para que el quechua sea hábil o esté habilitado para enseñar ciencia. Vamos a estar enseñando ciencia en una forma híbrida, ¿no? Hacer estudios rápidos o investigaciones rápidas en esta cuestión de
el proceso de los bilingües, los quechua hablantes y la enseñanza. No es decir, como se está diciendo ahora que es por influencias, cómo van las estructuras mentales, el pensamiento se forma universalmente, y por qué aparece en el quechua atrasado y en el castellano, que era también rechazado por los europeos, porque el dicho ese de que Europa termina en los Pirineos y a los españoles los calificaban de africanos. En consecuencia, nuestra identidad, repito esa palabra, nuestra identidad ontológica debe nacer de nosotros mismos y reflejar las formas exactas de la realidad con la que nos enfrentamos, porque la educación además tiene que darnos los instrumentos para transformar esa naturaleza en pro del quechua, en pro de nosotros. Cuando digo quechua es del hombre quechua, ¿no? Esto. Gracias, Y discúlpenme por pasarme los 2 minutos. ¿Alguien más de la mesa quisiera comentar? Bien, ante todo yo quiero felicitar la tesis sustentada por cada uno de ustedes. Es muy interesante, esto nos va a nutrir más para poder comprender y poder plantear esta propuesta del modelo curricular EIB, que forma parte de un proyecto que estamos realizando aquí en la Universidad Peruana Austral del Cusco. Este proyecto o esta propuesta del modelo curricular EIB quiere tener como una línea de base fundamentos epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, que nos permitan empoderar en las diferentes universidades, principalmente en las universidades que están situadas en la gran macrosur. Quiero de repente dar un aporte que sí ha existido en nuestro país muy buenas iniciativas en el campo de la pedagogía. Quiero yo rescatar la tesis planteada por el peruano, el doctor Walter Peñalosa Gamela, el pedagogo también José Antonio Encinas. Walter Peñalosa Gamela tiene un libro muy interesante, ¿no?, hacia un currículum de praxis social y los propósitos de la educación. Él ha formado parte del Ministerio de Educación como un consultor, pero lamentablemente las ideas que él planteaba, él decía, es momento de construir un currículum creado por los peruanos para los peruanos, y no una propuesta curricular que tenga foránea, que tenga todo un marco teleológico que no responda a la realidad peruana, porque la realidad peruana está circunscrita totalmente diferente desde un punto de vista cultural, lingüístico, étnico. La idea es en sí construir un currículum que responda a todas esas necesidades de carácter social, comprender de que existe mucho conocimiento sabio en cada una de estas culturas, no dejarlos de lado. Seguimos, lamentablemente, el Ministerio de Educación es un poder, ¿no es cierto? Es un poder que está bajo el pensamiento occidental. No puedo decir también que todo el pensamiento occidental desde todo punto de vista es malo. El ser humano, y podemos mencionar de que ha habido muchos tratadistas también que han considerado, lo primero es empoderarnos de nuestra cultura, de nuestra identidad. Eso no debemos perder, pero también comprender la cultura del mundo, porque eso nadie está ajeno a los cambios de una sociedad dialéctica emergente. Eso es muy importante. Y este texto, lamentablemente, pues Walter Peñalosa Gamela ha sido, al haber tenido estos planteamientos de proponer este tipo de currículum, que ni un año ha durado ya en el Ministerio de Educación, han tenido que cambiarlo, han tenido que contratar los servicios de otros profesionales de otros países, especialistas en materia curricular, y actualmente tenemos eso, ¿no? Hay varios organismos internacionales donde yo recuerdo la CTS, una alemana que ha contribuido bastante dentro de temas de educación, y otros especialistas, ¿no? Por eso es que se dice que esa propuesta curricular no es pues nuestra. Y precisamente cuando tocabas también el tema de la UNESCO, precisamente el informe Delors, donde plantea los 4 nuevos pilares para la educación,
y el contexto emergente es lo que estamos empoderando como parte del paradigma que sustenta, ¿no?, el diseño curricular nacional en el Perú. Pero si hacemos un análisis, hay veces no siempre se ajusta a la realidad peruana. Doctor, 2 minutos. En primer lugar, me gusta, me agrada y lo felicito al doctor por su primera parte enfocada. Pero desgraciadamente, después de que nosotros quisimos hacer esto como peruanos, descubrimos que el espacio epistemológico y el espacio ontológico ya estaba llenado, no era un vacío. Entonces tuvimos que quedarnos a la idea y volver a buscar otras justificaciones. Esa fue la gran, y hasta ahora sigue la dificultad. El doctor Washington utiliza a matacieros el esquema ese que el positivismo impuso. Pero ahora nos encontramos con una realidad que debe ser estudiada de otra manera, debe ser sentida, debe ser vivida, y la investigación debe ser para nosotros, y ese positivismo no responde. Primera cuestión, es cierto, hemos buscado varias veces, Peñalosa lo sacan por un incomprendido. Cuando Julio Cetello asume el rectorado, 4 blanquiñosos se reúnen y van donde el presidente y le dicen: señor presidente, ¿cómo no pues a un chulo, a un negro de eso, un moreno de esos, para rector de San Marcos? Y Messier Prado, que estaba de buen humor, le dice: muy bien, señores, yo también soy blanquiñoso como usted, pero tráiganme ahora un blanquiñoso que tenga una maestría y un doctorado hecho en Harvard. Ni más volvieron a reclamar. Pero desgraciadamente Julio Cetello había sido formado en Harvard y aplicó todo lo que Estados Unidos imponía. Los créditos, y el estudio por créditos ha despersonalizado, ha desocializado, ha generado un síndrome amotivacional en los muchachos, y que los gobernantes lo utilizan muy bien para despolitizar las universidades, ¿no? Entre comillas, despolitizar, otra vez por Gracias, doctor. Tal vez pasamos a la siguiente moción. Hemos hablado de la globalización. Sabemos que la globalización es un proceso económico, social, político y cultural que consiste en la comunicación. Ahora, la moción es cómo la globalización ayuda a abrir nuevos caminos en la construcción de identidad. Doctor Washington. Muy bien, primero me voy a referir a algunos marcos epistemológicos, porque la globalización no solo enfoca la esfera económica, de por medio está la esfera política, la esfera educativa, que es un tema que nos interesa bastante, pero de por medio está articuladas otro tipo de esferas. Hay un texto publicado por el doctor Edgar Morin. Lentamente están siendo absorbidas por aquellas culturas, por aquellos grupos grandes de poder que tienen el manejo del mundo. Y esos pueblos poco a poco están perdiendo ya su identidad, principalmente con el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología. Desde mi punto de vista de análisis como investigador de este tema tan importante, yo podría decir pues que la globalización ha generado efectivamente eso, ha generado desigualdad en el terreno económico, político, social, y sus efectos los estamos viendo. Esto es muy importante de repente considerar para un análisis de reflexión de que la globalización es una nueva forma de concebir el tiempo y el espacio que estamos viviendo, pero que muchos no estamos preparados para estos vertiginosos cambios y desafíos que se están dando.
Pero ¿qué deberíamos hacer frente a la globalización para construir una identidad? No le podemos hacer ajeno a la globalización. Claro. La globalización está en aras de cambiar toda la sociedad, pero ¿cómo hacemos la identidad? En un ¿Qué segundo hacemos? espacio vamos a fundamentar ya cuál es nuestra propuesta. hacemos? En realidad la globalización no se dice todo, ocultan lo que a ellos les conviene, Claro, por supuesto. maquillan lo que les conviene, nos ofrecen un productito bien hechito, etc. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe de que fue la plata boliviana la que originó la globalización comercial? Eso no nos dice por qué era plata boliviana. Y era plata que estaba a flor de tierra. Y los turcos lo único que hicieron es acuñar monedas. O sea, obtuvieron una moneda que tenía valor intrínseco y extrínseco y lo aceptaban los orientales. Reapertura del camino de la seda, reapertura del opio, bueno, de todas esas cuestiones. Y ese aspecto no nos dice nada, lo callan bien. Y sin embargo, hablan de grandes cosas. Y sobre todo al final de la clase nos dicen, no pueden ustedes desarrollar como los europeos porque la globalización crece en forma asimétrica cultural. No hay simetría, sino una asimetría. Unos están condenados a ser pobres y otros están condenados, felicitados con la riqueza. Así que la famosa globalización es un fenómeno que indudablemente tenemos que pertenecer ahí, pero que es como un canto de sirena. Estamos en este momento entre Escila y Caríbides. Muchos elementos mentales y de axiológicos han caducado, ya no tienen efecto y están buscando una nueva forma de globalización. Ejemplos, ¿no? Los países de Etiopía, que por coincidencia es tan grande como Bolivia, lo que ha sucedido en Bolivia. ¿Ustedes creen que eso es Evo Morales? Crecimiento al 7% del Producto Bruto, ninguna nación lo logra. Y nos dicen, no, han sido las comunidades, han modificado, han reestructurado las comunidades, les han cambiado de costumbres, todas esas cuestiones. Pero el proceso educativo, para defender esas nuevas transformaciones que ellos mismos están imponiendo. ¿Y saben qué dicen? Bueno, en Bolivia era muy popular tomar chicha donde se veían sapuchadas, rocoto, el ajacho. Ahora ya los bolivianos ya no toman ajacho porque les inflama el estómago. Gran conclusión. Pero no nos dicen cómo han desplazado a los pobres de los terrenos y las empresas extranjeras han comprado. Les hablé de la frutilla. Eso no es boliviano, es capital europeo. Entonces, ese canto de Sila, pues, o ese canto de sirena, se nos va presentando. Y nosotros no hemos podido desplazarlos de ese espacio ocupado. Es un espacio epistemológico, ético, cultural, etcétera, ontológico, que ya estaba ocupado por ellos, y seguimos en la rutina esa de seguir cultivando lo que ellos siguen diciendo. Hace 2 o 3 meses, el presidente de Francia ha dado en su presupuesto 1.500.000.000, para fortalecer la cuarta revolución. No se dice científica, se está hablando de la cuarta revolución industrial. Y se les pidió algo para restablecer ciertas instituciones en el África,
dijeron que no tenían plata. Entonces juegan como buenos mercantiles a la mejor ganancia. ¿Quién quiere comentar sobre la globalización? ¿Cómo le hacemos frente a la globalización? Y nada de construir una identidad cultural tal vez, sino pasar a otro museo. Quizás a mí me gustaría hablar un poco de estas globalizaciones desde abajo, ¿no? O sea, de cómo están dando respuesta a esta supuesta universalización, porque no hay tampoco tal resultado como que estos son lo que tenemos que hacer. Es cierto que puedes encontrar Coca-Cola en las comunidades porque las religiones protestantes se han preocupado en hacer que en lugar de consumir alcohol y chicha ahora consuman Coca-Cola, pero luego se están enfermando con gastritis porque a veces consumen mucha cantidad de paquetes y paquetes de gaseosas que a veces termina como generándoles problemas en muchos casos, ¿no? Porque, y esto es algo que están discutiendo mucho ahora en la antropología, estas globalizaciones de abajo, cómo realmente las comunidades están respondiendo a esta, entre comillas, avasalladora globalización. Tampoco somos sujetos no activos. A veces cuando hablamos del indígena, hablamos del campesino, como quiera llamárselo, siempre creemos que son sujetos no activos, como que no fueran capaces de reaccionar. Si algunas veces hemos utilizado, por ejemplo, la Coca-Cola, no lo hemos hecho solo por consumir como tal, sino porque les ayuda mucho a veces para curar de enfermedades como el estómago suelto. Suelen calentarlo la gaseosa, pues si te tomas el estómago suelto te ayuda muchísimo. ¿Qué respuestas estamos dando? Pero luego cuando hablamos de globalización, sí, todo está universalizado. Les digo a ustedes, a ver, cualquiera de ustedes se atreva a ir a estos países sin una visa. ¿Qué es lo primero que te piden? ¿Cuánto dinero tienes para poder estar en este país? O sea, en el fondo, solo hay una especie de globalización de arriba para abajo, o sea, no nos permiten a nosotros ir hacia este lado, porque hay ciertas reglas que hay que cumplir y eso es lo que se nos permite pasar esto. Si a Amartya Sen, uno de estos expertos en economía, premio Nobel, no le dejaron entrar en estos países, imagínense yo que quiero viajar a este lugar, ¿y tú quién eres? ¿No? Si tú no puedes ir, si tú tienes dinero vienes aquí, pero si no, no puedes, pero sí pueden venir ellos a este lado. Y esto tampoco es novedad, como ya lo decían, este asunto de que nosotros hemos estado viviendo aislados del mundo nunca fue cierto, porque lo han demostrado mucho los que están estudiando estos temas del sistema mundo y lo han mostrado muy bien durante la colonia. Los yacimientos de oro y plata que explotaron durante la colonia pues muestra cuánto hemos contribuido a esta economía del desarrollo, entre comillas, de estos países, para que, y matando de hambre a toda esta gente. Entonces pareciera que nunca hubo esta globalización, nos hacen creer como que es de ahora, pero ¿en qué condiciones ha sido? Y esto es la razón por la que seguimos estando hasta ahora. Y lo más curioso es que de todo ese tiempo seguimos estando abajo, como había dicho antes, ¿no? Siempre van a estar ellos arriba y parece que nosotros siempre estamos abajo tomando un poco la idea que mostraba el doctor Augusto aquí, es que nosotros somos, y en quechua, ¿no? Somos esos yuncos pues, de todo este proceso de conocimiento. Creo que es la palabra que adecua muy bien de que somos esos sobones de todo ese conocimiento que traen de allá y nosotros somos los que lo avalamos, lo protegemos, incluso hasta más allá de lo que realmente está planteando el mismo autor, ¿no? Hacemos una apología a este tipo de conocimientos, a todo este sistema económico y creemos que no tenemos nunca una salida. Y en el fondo estamos viendo como que nosotros no se nos va a ocurrir nada. Y es cierto, usted decía, ha habido personas que han planteado, pero ya ve qué lugar ocupan. Este es el mismo problema que tenemos con el conocimiento andino. No es que no hubiera conocimiento aquí, o sea, sembrar la papa. A cualquiera que nunca ha sembrado la papa, mándenlo a la chacra y a ver qué tipo de papa va a cosechar. Para eso necesitas saber en qué tipo de suelo, a qué tipo de altura, cuándo, en qué momento debes aporcar, en qué paso debes poner la semilla, todo es un conocimiento. Pero les hemos salvado al mundo de la hambruna con la papa, hasta que después nos dijeron, maldita la papa que nos han traído, nos han maldecido la papa gracias a que más bien debieron aprovechar esto, ¿no? Y en realidad la papa idiotiza, ese fue un eslogan. Entonces imagínense que este conocimiento que tenemos aquí parece no servir absolutamente para nada, nos hacen creer eso. No es que nos sirva el conocimiento, y el problema viene a ser cuando nosotros estamos separando otra vez la ciencia y los saberes.
pero esa ciencia sabemos que es un grupo de gente haciendo esto, una élite planteando estos argumentos que se llama ciencia y mucho más todavía machista en el fondo. Siempre hemos encontrado una ciencia totalmente eurocéntrica, basado únicamente en los padres de la ciencia, ni siquiera aceptando la contribución de mujeres que han contribuido incluso en este mismo seno europeo, ¿no? Y qué peor aún ahora cuando empezamos a decir que sí, pues ese es el conocimiento científico. Nosotros somos los culpables de que ese conocimiento científico ocupe ese lugar que está ocupando. ¿Por qué? Porque lo legitimamos, lo normalizamos, porque decimos y aceptamos, eso sí es teoría. Porque lo otro, lo que se te ocurra aquí, lo que se le ocurra al Señor, no, eso no es teoría. No sé si ustedes se acuerdan, pero la papa sica, por ejemplo, generaba una nueva variedad por una campesina. Hasta que alguien le tuvo que robar la idea y escribir la idea, porque a los campesinos no se les puede ocurrir nada. Esto ha pasado y va a seguir pasando. ¿Qué es la globalización? ¿No es un extractivismo? El robo de los conocimientos que hay aquí. ¿Qué es lo que hacen los biólogos? Si solo tienen que trasladar esas plantas que ya conocen en las comunidades con X nombre y trasladarlo a un idioma, entre comillas, universal. Y luego acumular ese proceso de publicaciones que tienen. Nos han robado el conocimiento durante mucho tiempo, lo siguen haciendo. O sea, ya no solo nos roban recursos. Gobierno regional, propongámosle algo al gobierno nacional y le digamos, este tipo de educación queremos, ¿no? Ese va a ser el Bueno, segundo paso también, este es nuestro primer conversatorio, y agradecerles también a cada uno por sociabilizar la idea que han tenido con nuestro tema de investigación. Y es eso, romper con esas barreras discriminatorias, pero tenemos que hacer algo desde el pilar, desde la educación. Y como tú dices, será pues otro tema abierto a conversación. Sin embargo, no pensemos que el campesino sigue desvalido, porque no es desvalido. Paremos de tener pena del campesino porque tiene conocimiento. Muchísimo conocimiento que hay que nosotros investigar y saber de llevar, cómo llevar la educación. Y preocupémonos también a nuestros estudiantes que son del sector rural para que terminen sus estudios, porque hay muchos que en el camino, en ese proyecto de educación, en ese hilo conductor, paran a la mitad y no terminan. Hay mucha deserción educativa del sector rural. Habría que también tomar esos puntos de conversación y llevarlos a investigación. Y nada, para ya terminar, agradecerles por la participación, y este será el primero. Vamos a tener otros conversatorios también con tu participación y con la participación de toda la mesa para hacer ese cambio que tanto queremos, para romper con esas barreras sociales, y eso es cuanto puedo decir.